Hola nuevamente, aquí estamos en nuestra próxima lección y en este momento tenemos otra vez la oportunidad de poder tener con nosotros a un invitado especial. Tenemos al reverendo Daniel Vergara, que es pastor acá en los Estados Unidos y yo lo conozco muy bien, pero yo sé que ustedes quizás no lo conocen, entonces voy a permitir que él se pueda presentar para con ustedes. Excelente. Muchas gracias, Pastor Juan, por la invitación de poder compartir con estos jóvenes, con este grupo. Y me gustaría presentarme, como dijo el Pastor Juan, mi nombre es Daniel Vergara. Soy de nacionalidad chilena y estoy viviendo aquí en los Estados Unidos aproximadamente casi 12 años. Y pues me gustaría contarles un poquito acerca de mí para que puedan conocerme. Yo, como les dije, soy chileno, pero conocí a mi esposa en la ciudad de Mazatlán, en el país de México. Por diferentes circunstancias llegué a ese país, allí pude conocerla, nos casamos en ese país, nos fuimos a vivir a Chile y estuvimos allí por 3 años y medio aproximadamente. Tenemos tres niños, viene el cuarto, así que en pocas semanas vamos a tener otro varón para la gloria del Señor. Y una de las cosas que yo hago aquí en los Estados Unidos, una de mis funciones es que me desempeño como el que organiza o el que hace los proyectos en la imprenta cuadrangular Foursquare Mission Press aquí en California. Soy uno de los que sirve en ese lugar y al mismo tiempo estoy pastoreando una iglesia local en la ciudad de Bell Gardens, también aquí en California. Y aquí en esta iglesia, llevamos 2 años ya pastoreando. Habíamos estado pastoreando por aproximadamente 7 años una congregación hispana en otra ciudad. Así que eso es más o menos para que me puedan conocer. Excelente, Daniel. Y yo sé que nos conocemos bien y qué bueno que ahora estos alumnos, los que están cursando este curso de desarrollo de líderes, están teniendo la oportunidad de conocerte, especialmente porque como director, uno de los coordinadores ahí en la imprenta cuadrangular, es algo que yo sé que Paraguay aprovecha los recursos que tenemos ahí en la imprenta. Entonces creo que es una buena oportunidad también para que se conozcan. Um, Sabes, tu historia es bien interesante, ¿no? Porque al contar que fuiste a México de Chile y ahí encontraste a tu esposa y te casaste, casi da a entender como que si te casaste con una mexicana, pero en realidad es así. No, no, es bien curioso. Por diferentes razones yo salí de mi hogar a los 24 años y por lo mismo que les digo, por diferentes circunstancias llegué a México. Entonces allí comencé a congregarme en una iglesia con el pastor Sergio Beltrán, fue quien fue la persona que me tomó en ese tiempo. Y yo comencé a servir en una de las colonias de esa ciudad, en la colonia Urias, y mi esposa era una de un grupo misionero que iba constantemente a esa ciudad, y ella justamente estaba sirviendo en otra colonia, en Francisco Madero. Entonces comenzábamos a vernos de vez en cuando en la iglesia, en los servicios principales, y ahí comenzamos a hacer amistad. Ella no era mexicana, yo no era mexicano, entonces comenzó a haber una conexión por ese lado también, hasta que de alguna manera terminamos siendo novios allí. Y ahí pues ya comenzó todo lo que ahora ya es, ¿cuánto? 14 años, 15 años casi de matrimonio. Wow, tremendo. Y sinceramente una linda familia, excelente, su esposa, sus hijos, ejemplares y estoy muy contento con lo que Dios está haciendo a través de sus vidas. Interesante, no sé si el viaje a México fue un despertar para ti, para el ministerio o no, pero sería interesante que nos contaras un poco acerca de cómo fue y cuándo recibiste tu llamado al liderazgo ministerial. Ok.
Es interesante la pregunta porque yo salí por razones comenzaron a haber muchos problemas en la casa. Yo soy el menor de cuatro, tengo tres hermanas, todas ellas mayores que yo. Entonces, básicamente yo me crié con solamente mujeres. Nunca tuvimos a mi papá a un lado. Entonces, mi crecimiento siempre fue alrededor de mujeres y en un momento comenzaron a haber muchos conflictos, conflictos donde en algún momento nos llevó a situaciones bastante difíciles. Entonces, como a los 23 años, 24 años, yo decidí salir de mi casa, a pesar de que desde un principio, desde que yo tengo memoria, mi mamá me llevaba a la iglesia, mi mamá asistía a una iglesia, servía en una iglesia. Entonces yo comencé a servir también en jóvenes, en diferentes áreas de la iglesia, pero era simplemente un asistente a la iglesia. Y lo digo ahora porque luego ya lo entendí. Cuando yo me mudé a México, a la edad de 24 años, recién puedo decir con autoridad que tuve mi encuentro personal con el Señor. Antes no lo había tenido. Antes simplemente era alguien que asistía a una iglesia local. Pero fue algo que Dios hizo una obra en ese lugar. Fue allí cuando sanó mi corazón, fue allí cuando restauró mi corazón, fue allí cuando recién pude conocerlo. Supe que realmente era un Dios real, un Dios que me amaba, un Dios que había estado presente siempre. Entonces fue allí donde todo comenzó. Ahí recién yo creo que comenzó a verse el llamado, a pesar de que de antemano Dios ya tenía todo esto preparado. Personas a mi alrededor me hablaban, me dieron ciertas palabras de parte de Dios, pero siempre huyendo, siempre distante a esas palabras. Entonces, en ese momento, cuando tuve mi encuentro personal con el Señor, entendí de que había un llamado ministerial. No lo asumí en un comienzo, pero a la medida que iba madurando, que iba aprendiendo, que iba entendiendo ciertas cosas, comencé a asimilar el llamado ministerial que tenía. Y creo que Dios, en su misericordia, hizo todo, arregló todo para poder conocer a la que ahora es mi esposa, que fue un pilar importantísimo en esto. Y creo que Dios había arreglado ya todo de antemano. Entonces ahí ya comencé a darme cuenta del llamado ministerial que tenía. Y luego ya pasaron otras situaciones donde comenzó el Señor a formar mi carácter. Y comenzó ya a llenarse mi corazón con la convicción de que había un llamado. Wow, interesante. Varios aspectos ahí operando, ¿no? Situaciones difíciles en tu crianza, en tu hogar, en tu familia, vas en busca de o despejarte o estar seguro, o encontrarte a ti mismo y encuentras al Señor, ¿no? Interesante cómo lo descubres de una manera más íntima, más sincera y como es costumbre, nuestro Dios no solamente nos salva, sino que nos impulsa a servirle y empezaste a despertar ese deseo de querer servirle. Tengo entendido de que después de conocer a tu esposa y ya casarse y todo, regresaron a Chile y tengo entendido de que tuviste ministerio allá para niños, ¿no es cierto? ¿Pudieras comentarnos un poco acerca de eso? Ya, comenzamos a trabajar en Chile cuando nos casamos. Tuvimos nuestro matrimonio en Mazatlán, nos mudamos directamente a Chile por 3 años y medio. Y Dios puso en nuestro corazón comenzar a trabajar con niños. Despertó esa pasión en nosotros y ese fue nuestro primer ministerio. Entonces comenzamos a trabajar con niños que estaban en riesgo social, que eran niños básicamente que estaban en la calle. Y los fines de semana y parte de los días de la semana también íbamos a buscarlos, los recogíamos y los llevábamos a un centro que en ese entonces nos habían donado. Entonces empezamos a trabajar con algunos miembros de ciertas iglesias locales de esa ciudad y llevábamos a estos niños, le dábamos alimento, teníamos clases con ellos bíblicas y también
de otras materias. Por ejemplo, mi esposa le enseñaba un poquito de inglés, tenía otras personas de otras iglesias que le enseñaban matemáticas y así. Tratábamos de quitarlos del riesgo social de que era vivir en la calle para mostrarles el amor del Señor. Eso fue algo fundamental porque de esa manera Dios trató bastante con nuestro corazón. Mm. Y creo que en esa parte de nuestra vida, Dios nos enseñó a ver las cosas de una manera un poco más simple. Creo que el hecho de trabajar con niños, Dios nos abrió los ojos de que cada cosa deberíamos verlo con esos ojos, los ojos de un niño, para de alguna manera tener más expectativas, tener más sueños. Entonces creo que Dios no se equivocó en el hecho de partir por esa parte, que no fue fácil, pero Dios arregló todo y Dios fue más que bueno en todo ese tiempo de 3 años y medio trabajando con niños. Wow, interesante, me gusta y gracias porque pudiste explicar un poco mejor cómo fue esa etapa en tu vida, porque no es un ministerio tradicional, digamos así. Normalmente cuando Dios despierta en uno el deseo del ministerio, por lo general uno piensa, tengo que ser pastor, o sea, directamente a pastorear en una iglesia. Pero ustedes que estaban sirviendo al Señor, lo estaban haciendo a través de una obra social, estaban incursionando directamente a las necesidades prácticas que estaban sufriendo los niños en el entorno donde se encontraban ustedes. Y en medio de eso, veo que dijiste que Dios ya había estado formando tu carácter, ya estaba empezando a ese proceso de formación. ¿Pudieras desempacar eso un poco más? ¿Cómo fue ese proceso que Dios usó para formarte, para desarrollarte en el liderazgo? Ah, Dije de que esa parte fue fundamental del hecho de trabajar con niños en un comienzo, y es porque algo que omití cuando estábamos recién conversando fue el hecho de no criarse o el hecho de no tener a un padre al lado de uno. En algún momento me pesó, en algún momento sí me pasó la cuenta. Los había estado ignorando, pero en un momento de mi vida creo que me di cuenta que me hizo mucha falta. Entonces, el ver a los niños, el trabajar con ellos, pude darme cuenta realmente la necesidad que había en mí. Veía la necesidad de ellos, pero el hecho de trabajar con ellos, Dios comenzó a tratar conmigo, porque me podía ver yo en ellos, podía ver mi necesidad en ellos, podía ver mi falta de amor en ellos, mi falta de comprensión, mi falta de acercamiento en ellos. Entonces, por eso dije, Dios no se equivocó al poder comenzar con ellos. Entonces, yo siempre he creído que un buen líder, ese líder eficaz, es el que sabe permanecer en la tarea, el que ha decidido hacer algo y lo cumple. Entonces Dios tenía que de un momento tratar con mi vida, tenía que tratar con mi corazón, tenía que de alguna manera abrirme los ojos que habían ciertas áreas en mi corazón que necesitaban ser sanas. De otra manera, no iba a poder yo permanecer en esa tarea que Dios me estaba encomendando, que en ese momento no lo entendía, o no lo estaba viendo, pero Dios necesitaba sanar mi corazón, porque hubo mucha necesidad. Entonces el hecho de ir a recoger a los niños a la calle, el darles alimento, el ver esas necesidades de amor, que cuando tú la abrazabas, muchos se ponían a llorar. Entonces era reflejarme en ellos. Entonces lo que tal vez no había recibido, yo lo estaba aprendiendo a través de los niños, y Dios me estaba enseñando a dar ese amor que tal vez me faltaba a mí, pero dárselo a esos niños. Entonces como que Dios ocupó todo eso para desarrollar mi carácter. Tuve que madurar, eso me ayudó a madurar, eso me ayudó a aprender, eso me ayudó a adaptarme, porque no era un lugar de confort para mí, no era agradable tener que lidiar con ciertas familias. Tuve que adaptarme, tuve que muchas veces repensar las cosas que estaba haciendo. Eso me llevó también a reequiparme, porque el trabajar con niños no es algo que tú crees que es tan fácil, simplemente juegas con ellos, no, tuve que
todo cambió, entonces tuve que volver a reequiparme. Entonces, todo eso tomó un tiempo. Y esos 3 años y medio que duró ese ministerio allá en Chile, Dios pudo desarrollar en nosotros, y sigue desarrollando, pero desarrolló gran parte de lo que es nuestro carácter. Entonces, cuando nos movimos ya, recibimos de parte de Dios movernos a Estados Unidos, ahí fue como otra etapa. Y ahí lo vimos literalmente, vimos como que saltamos una valla más y estábamos ahí a la expectativa de lo que Dios quería hacer con nosotros. Llegamos aquí simplemente por obediencia, sin saber lo que Dios tenía entre manos. Teníamos ideas, pero Dios siempre cambió todo. Dios hizo todo diferente a lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Entonces, aquí comienza como esa segunda parte, cuando nos movemos aquí a Estados Unidos. Interesante. Fíjese, habías encontrado a tu esposa, pudieras haberte regresado a Chile y estar tranquilo y gozar de tu familia y listo. Pero en vez de hacer eso, te impulsaste a servir, en cierta forma, lo voy a decir así, a servirte a ti, pero en otros, porque te veías en los niños y esa pasión que tenías por ellos sirvió como el instrumento que Dios usó para formar tu carácter. O sea, no te fuiste a un instituto por 3 años, sino que te fuiste a la vida, a trabajar, manos a la obra, invirtiendo tu vida y haciendo por los demás. Y en medio de eso, Dios te fue formando, te fue capacitando. Y quién hubiese pensado, ¿no? En aquel entonces, si miras hacia atrás ahora y ves lo que Dios estaba haciendo, ahora te das cuenta, ¿no? Porque yo veo la manera en que has liderado tu familia, la manera en que veo a tus hijos, la manera en que ellos se han beneficiado de todo lo que tú has aprendido, porque has confesado algunas cosas íntimas, importantes. Criarse sin un padre, eso es un vacío muy fuerte en alguien. Y ver ahora cómo tus hijos tienen a su padre, ¿no? Un hombre que careció de eso en su niñez, pero que vio el valor y has aprendido a través de las escrituras lo importante que es proveer ese ejemplo. Me pongo a pensar y yo digo, ¿hubieron personas en Chile o que Dios trajo a tu vida mentores que te pudieron ayudar durante ese proceso? Sí. Y nuevamente, Dios que me formó sabía cómo era mi carácter y puso personas bastante duras, pero que amo con todo mi corazón, porque fueron las personas que Dios puso para enseñarme. Recuerdo muy bien cuando llegamos, el primer pastor que conocimos fue el pastor Andrés, y él pasaba tiempo con nosotros, él nos iba a visitar, él nos formó mucho en lo que es la parte matrimonial. Entonces, algo que habíamos estado, entre comillas, descuidando por el hecho de trabajar tanto con los niños, él tomó esa área, comenzó a formar esa área con nosotros, pasaba mucho tiempo conmigo. Recuerdo que él iba a hacer compras y me llamaba y hasta yo encontraba un poco extraño por qué quiere que lo acompañe a hacer las compras. Y él simplemente me decía, Daniel, te espero o paso por ti, voy a ir al mercado y acompáñame. Luego entendí que simplemente él quería tener conversaciones para conocerme. Quería tener conversaciones para poder ver ciertas áreas en mí que estaban tal vez necesitadas y de esa manera él poder atacar esas áreas en necesidad y poder enseñarme ciertas cosas. Lo puso a él, puso personas que eran parte de mi familia también. Mi tía, una de las tías, ella es pastora y ella también formó parte o ayudó a mi formación en la parte teológica, siempre me estaba enseñando, siempre me estaba invitando a su casa, me estaba recomendando libros, Daniel, vamos a tener un curso de esto, vente. Entonces, Dios estaba atacando por varias áreas y eso fue algo que la verdad nos ayudó bastante. Pude estudiar en un instituto de la Iglesia Asamblea de Dios en Chile, que fueron parte también de mi desarrollo, pero más que nada lo que más me marcó fue el hecho de pastores que pasaron tiempo, que simplemente fue de salir y tener una conversación donde yo podía decir
cosas que tal vez a mi madre no les podía contar. Ujú. Porque en esta parte de desarrollo yo tenía la opción de hablar con ella y muchas de las cosas que necesitaba arreglar, poder arreglarlas a través de una conversación con mi madre, pedir perdón, etcétera. Pero el hecho de ver a una madre que estaba luchando por 4 hijos, que era la única que estaba en esa pelea, entonces para mí era muy difícil cargarla con más. Entonces el hecho de que Dios ponía personas simplemente para hablar, era como Dios dándome la posibilidad de lo que no podía dar, platicar con mi madre, podía hacerlo con esa persona. Entonces, eran muchos temas los que podíamos hablar, donde en la casa no teníamos la opción o la oportunidad de hablar de esas cosas. Entonces, creo que Dios no se equivocó en poner personas para pasar tiempo con nosotros. Wow. Fueron buenos mentores. Qué excelente. O sea, vemos que ese es el modelo de Jesús, ¿no? Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él antes de enviarlos a predicar. Y qué lindo que Dios trajo personas a tu vida que pudieron acompañarte de esa forma de amistad. Y tiene mucho sentido cuando veo cómo tú obras ahora con los que estás formando. O sea, hay una similitud de la manera en que te relacionas con aquellos que estás formando, discipulando y formando como líderes. Entonces, ¿pudieras compartir un poco para que los alumnos vean cómo es que ahora, en base a lo que Dios ha hecho en tu vida y ahora que tienes estos años de experiencia en el ministerio, pastoreando en 2 diferentes iglesias, tratando con diferentes nacionalidades y diferentes clases de personas, ¿cómo es el proceso que usas ahora para desarrollar líderes? Mire, eso es interesante y espero tratar de responderlo correctamente y quiero abrir mi corazón en esto. Los primeros 7 años de pastorado, que Dios me dio la oportunidad de hacerlo, que fue a través de usted, pastor, cuando usted nos dio la oportunidad de pastorear la iglesia que usted estaba dejando para transicionar. Esos 7 años de pastorado fue más que nada un tiempo de desarrollo en nosotros, porque más que formación, esos 7 años fue de cuidado, fue de dar amor, fue muy diferente a formar líderes, porque los líderes que ya estaban eran buenos, ya habían sido formados bastantes líderes y esa formación fue muy sólida. Entonces, ahora el hecho de que nosotros estamos pastoreando una iglesia totalmente diferente, algo que básicamente comenzó casi de cero, recién ahora nosotros hemos podido tener un poquito más de conciencia de lo que ha sido o de lo que estamos haciendo en el proceso de desarrollar líderes y algo que estábamos platicando con mi esposa como para ver bien el trabajo que estábamos haciendo, y es que hasta el día de hoy, algo que nos ha dado bastantes resultados en este proceso de desarrollar líderes, es que hemos trabajado en 2 áreas, o hemos intentado trabajar por separado, con 2 áreas diferentes. Aunque siempre en estas 2 áreas, siempre la base es enseñar, y esto lo aprendí de su libro, siempre la base es enseñar a la gente a que se comprometa, que comprometa su vida al gran mandamiento y que comprometa su vida a la gran comisión. Entonces, esa es la base de lo que estamos haciendo. Entonces, la primera área que nosotros tratamos de atacar o de darle bastante atención es el área de los jóvenes. Y le voy a explicar por qué eso es tan importante. Mi esposa hace tiempo atrás leyó un libro y yo recuerdo que tuve esa conversación con ella y ella me estaba explicando lo que había estado leyendo. Y ella me habló de un teólogo que era presbiteriano, que se llamaba Samuel Miller. Y me acuerdo que ella me manda una foto del libro que estaba leyendo, y decía lo siguiente, yo lo traje para leer esa cita. Y eso fue hace años atrás. Y lo que dice esa foto que me envió mi esposa, dice, donde quiera que estés, intenta siempre adquirir y mantener una influencia en los jóvenes. Y él continúa diciendo, son la esperanza de la iglesia y del Estado.
Y el que desempeñe un papel decisivo en llenar sus mentes con sentimientos de sabiduría, de virtud y piedad, es uno de los más grandes benefactores de su especie. Y luego dice, por lo tanto, son dignos de su atención especial e inagotable. En pocas palabras, emplea cada método cristiano para unirlos a tu persona, para unirlos a tu ministerio, para inducirlos a tomar interés desde temprano en los asuntos de la iglesia. Entonces, Mikey estaba leyendo eso. Obviamente, esto es una traducción del libro que ya estaba leyendo en inglés. Entonces, con Mikey decidimos cuando llegamos acá es tratar de poner bastante atención a lo que es el área de los jóvenes. Entonces, parte de lo que estamos haciendo con los jóvenes y de manera muy intencional, y eso nos ha tomado bastante tiempo, es pasar tiempo personal. Creo que esa ha sido la base para desarrollar líderes, es pasar tiempo personal, no grupal. No tratamos de no, bueno, juntamos a los jóvenes, a jóvenes adultos, tenemos convivio, pero tratamos de ser intencionales con tiempo personal. Entonces, en la semana invitamos a alguien a nuestra casa, otro día invitamos a alguien más a tomar un café, otro día invitamos a alguien más a la iglesia. Es tiempo personal y eso nos ha ayudado a darnos cuenta que allí comienza el proceso de desarrollo. Y algo que dijo usted, pastor, ¿qué es lo que hizo Jesús? Y me gustó cuando usted lo dijo. Jesús llamó a los discípulos a acompañarlos, ¿verdad?, al monte. Y lo que dice la palabra, para que estuvieran con él. Entonces, en vez de levantar muros alrededor de los jóvenes, lo que creo que es imprescindible ahora es, en vez de hacer esos muros que muchas veces, por diferentes razones, en la iglesia se hacen estos muros entre el liderazgo mayor y los jóvenes. En vez de eso, es tratar de hacer puentes de acercamiento, es tratar de ir a apoyar en su formación del carácter. Por ejemplo, Hebreos 13 exhorta a la iglesia, ¿verdad?, a seguir el ejemplo de sus ancianos. Entonces, yo no podría pretender que ellos me sigan, que sigan a mi esposa, que sigan al liderazgo mayor, si no me conocen. Entonces, yo necesito tener ese tiempo personal para que me puedan conocer, para que conozcan a su líder de cerca, para que conozcan a su líder de manera sencilla. Entonces, hemos sido intencionales de buscar manera sencilla, buscar la manera de enseñar el cómo se ve un líder, de cómo se ve el liderazgo, pero también enseñamos el carácter que debería tener un líder. Entonces, todo eso lo hacemos en el tiempo personal con cada uno. Muchas veces, de manera bíblica, tomamos la Biblia en algunas de esas citas y le enseñamos lo que Pablo le dijo a Timoteo, lo que Pablo le habló a Tito, ¿verdad? Que si alguno aspira a un cargo de obispo debe ser irreprochable. Entonces, todas esas cosas vamos ya hablándola con ellos para que vayan de antemano sabiendo lo que es o cómo debería ser un líder. Entonces, eso nos ha ayudado bastante y hasta el día de hoy podemos decir que los que más comprometidos están, los que más están apoyando, los que más usted los ve sirviendo en diferentes áreas, son jóvenes. No son adultos, son jóvenes. Y creo que ha sido por el hecho de pasar tiempo personal con ellos. La otra área son el área de los adultos. Y en esa área, pastor, creo que lo que nos ha dado bastante resultado es simplemente promover la confianza. Y digo promover la confianza por el hecho de nuestra edad. Yo recién tengo 39 años, mi esposa tiene 34 años, entonces ha sido como un desafío conectar con la gente mayor que nosotros, porque la diferencia de edades muchas veces no se presta para poder tener más acercamiento. Entonces hemos tenido que de manera muy buscando formas, ha sido de promover la confianza, que en ese trabajo de promover la confianza hemos estado
fijándonos en sus talentos, hemos estado fijándonos en sus dones, hemos estado buscando manera en que ellos descubran sus dones, que trabajen en sus dones, que tengan la confianza de desarrollar sus dones. Entonces, hemos tenido que promover la confianza con los adultos y al mismo tiempo, al momento en que ganamos su confianza, les damos la oportunidad luego para que comiencen a desarrollar lo que Dios le ha dado. Entonces, no esperamos de que ellos se prueben a sí mismos para que luego nosotros les demos la oportunidad de servir. No, al contrario, vemos el indicio de algo, vemos el indicio de su talento, de sus dones, lo estimulamos luego para que siga creciendo, para que pueda florecer, pero le damos esa puerta abierta para que sirva. No le cerramos la puerta, al contrario, le decimos, ok, mira, hemos visto eso en ti, vamos, le ofrecemos esa área. ¿Tomamos un riesgo? Claro que sí. ¿Arriesgo liderazgo? Claro que sí. Pero es lo que hemos escuchado de parte del Espíritu Santo, es promover la confianza con esa área adulta. Entonces, ha sido un desafío cómo hacer este trabajo con dos áreas, pero hasta el día de hoy creo que Dios ha sido bueno y ha traído bastante fruto. Gracias, Daniel, por compartir abiertamente los desafíos del pastorado. O sea, uno que estudia en el instituto formándose como líder, algunos ya están involucrados en el ministerio quizás y otros están aspirando un día a poder ser pastor en una iglesia. En el caso que mencionas, es muy interesante si conjugo lo que has dicho. Cuando asumiste el cargo de la iglesia inicial, donde nosotros estábamos pastoreando, encontraste un liderazgo abierto, ya maduro, pero los discipulaste y los entrenaste con amor, haciendo eso intencional de relacionarte con ellos, cuidarlos, amarlos, acompañarlos. Ahora llegas a una iglesia totalmente nueva, donde estaban acostumbrados a cierto liderazgo, llegan ustedes y se encuentran con el desafío de un grupo cerrado en sus caminos, quizás, un poco, los adultos, y los jóvenes más expuestos, abiertos a creer, ¿no? En un futuro más próspero. Pero me gusta la palabra que usaste, intencionalidad. O sea, intencionalmente estás atendiendo a cada una de las de la demografía dentro de la iglesia. Los adultos ya más mayores y los adultos jóvenes y los jóvenes. O sea, estás mostrándonos que un pastor debe de conocer sus ovejas. O sea, un líder debe de conocer a quién está liderando y lo has demostrado en tus palabras, de que has analizado, has evaluado, has visto que las necesidades son diferentes. Entonces, usando una metodología para un grupo, otra metodología para otro, es aceptable. O sea, no es como que un tamaño para todos. O sea, no es así. En el desarrollo de líderes es personalizado, que es otra cosa que escuché que estabas diciendo. Es una atención personalizada. Aunque crees en los grupos y en los grupos pequeños, también has visto el valor en lo personal. Y se me hace chistoso porque el pastor que te invitaba ahí a hacer mandados y ahora tú abres tu puerta de tu casa y ahí están los jóvenes y vamos aquí, vamos allá y hagamos esto. Y, o sea, aprendiste algo de lo que tú valoraste y ahora lo estás impartiendo a los demás, que es excelente. O sea, yo sé que los alumnos están tomando notas y están discerniendo los diferentes principios que en tu testimonio yo estoy viendo, porque hay varios principios bíblicos de desarrollo de liderazgo que estás mencionando en el conjunto de tu metodología de cómo estás pastoreando y desarrollando. Pero dijiste la palabra arriesgar. O sea, yo creo que eso es algo que a veces cuesta, ¿no es cierto? No sé si a ti te costó, porque arriesgas abrir tu casa a personas que vengan a conocerte y ver tu humanidad, ver cómo vives. Arriesgas soltar el liderazgo a personas en la iglesia, ¿me entiendes? ¿Se te ha hecho difícil tomar riesgos o cómo? ¿Qué puedes decir? Ha sido difícil por mi parte, pastor, conmigo mismo, porque el hecho de cuando tú tomas ese riesgo,
en esta área específica, que hay muchas metodologías y creo que estas metodologías son variadas por el lugar donde vives, por el lugar donde está tu iglesia. Entonces uno tiene que ser muy sensible dónde estás, cuál es la dinámica de dónde vives. Entonces nosotros vivimos en un lugar 97% hispano, donde la mayoría de los jóvenes no quiere llegar a su casa. Por eso las escuelas tienen, después que terminan a las 2 de la tarde, tienen un programa de 4 horas, simplemente para que los niños se queden. Y la mayoría se queda porque no quiere llegar a sus hogares. Entonces, por eso fue tan intencional el hecho de que con los jóvenes era pasar tiempo personal y con los adultos era promover la confianza. Ahora, en el hecho de arriesgar el liderazgo, más que nada fue conmigo, porque cuando tú le das esa responsabilidad para que lidere ciertas áreas, uno corre el riesgo no sé cómo decirlo bien, pero el hecho de que aplaudan a tu hermano o aplaudan a esa persona y esa persona sea como que le tiran rosas y a esa persona habla bien, que lo hizo bien, puede que muchas veces eso sea para el pastor como, wow, oh, lo hizo mejor, oh. Entonces eso es como muchas veces corres ese riesgo, pero tú estás allí para formarlos, tú estás allí para animarlos y llega el momento donde tú tienes que decir, gloria a Dios, o sea, qué bueno que lo hizo bien, qué bueno que la iglesia lo tomó tan bien, qué bueno que la iglesia lo abrazó, le gustó y tienes que continuar estimulándolo y dejar que crezca y dejar que florezca. Entonces, ese es el riesgo de que otros tal vez se lleven lo que muchas veces el pastor está acostumbrado, entre comillas, de qué bien lo hizo. No, es qué buena visión, pastor, qué buena idea, pastor. No, esto es de un cuerpo completo. Entonces, a eso me refería cuando tomamos riesgos. Excelente. Pero No, ya. Gracias, Daniel, porque yo creo que has dicho algo que muchos pastores no confesarían, ¿no? El hecho de que sí, o sea, si los ves como hijos, es más fácil, porque al hijo, cuando aplauden al hijo, el papá se siente orgulloso, ese es mi hijo, pero cuando lo vemos como una posible competencia, como diciendo, no, el discípulo está saliendo mejor que el maestro, no puede ser. O sea, y yo creo que eso es algo que nos llama la atención, porque en el liderazgo es tendemos nosotros a sentir esa presión de la inseguridad. O sea, nosotros en nuestro rol queremos estar seguros y cualquier cosa que puede tambalear nuestra seguridad es un riesgo, ¿no? Pero qué lindo que estás tomando los riesgos, ¿no? Que superas ese temor o esa preocupación que a veces viene y que te das cuenta, porque creo que esa es una parte del liderazgo donde uno tiene conciencia de uno mismo, ¿no? Te das cuenta de lo que te puede impedir y te ayuda, ¿no? A poder desafiarlo, ¿no? ya, y eso ha sido también el hecho de la edad, este espacio. Muchas veces las personas mayores tienen hasta 20, 25 años más que nosotros. Entonces, la manera de poder acercarnos con ellos, la manera de nosotros trabajar en ellos, la confianza es abriéndole camino a ellos. De otra manera, es muy difícil para nosotros, y eso puede ser algo, un comentario muy personal, pero para nosotros ha sido muy difícil de otra manera ganarnos su confianza. Es como que están esperando que este joven a ver qué hace con ellos, dónde los va a poner, qué va a hacer con ellos. Entonces, el hecho de abrirles ese campo y darle la oportunidad para que florezcan, creo que eso ha llevado a que podamos acortar esa brecha tan larga de la confianza, porque es lo primero que muchas veces salen de adultos, no creo que lo hagan con un corazón malo, pero cuando ven pastores mucho mayores que ellos, hay como una barrera. Entonces, esa barrera muchas veces cuesta quitarla, cuesta derribarla. Entonces, creo que por esa razón Dios ha sido muy específico en promueven la confianza. Y no hemos encontrado otra manera más que eso, más que dejarlos que crezcan y florezcan, estimularlos a lo que son buenos. Y eso ha sido un riesgo, pero el riesgo ha valido la pena, la verdad. Ha valido la pena. Excelente.
Pues Daniel, muchísimas gracias por compartir las palabras que has compartido y me pongo a pensar cómo se estarán sintiendo quizás algunos de los alumnos, especialmente si son más jóvenes, porque ellos mismos van a tener que enfrentar quizás la posibilidad de llegar a una iglesia donde son uno de los jóvenes ellos mismos y están pastoreando personas mayores. Entonces, no solamente en ese ámbito, pero en lo que vamos redondeando esta entrevista, me gustaría darte la oportunidad de que puedas compartir algunos consejos para los alumnos que están escuchando este testimonio y esta entrevista acerca de su propio desarrollo, o sea, el desarrollo que ellos están pasando como líderes o quizás en lo que ellos se preparan para salir a formar otros líderes. Entonces, no sé, algunos consejos que tengas en tu corazón que quieras compartirles. Wow, ¿qué podría darles como un consejo? Siendo muy honesto, pastor, y esto es algo tan personal y lo he tenido que aprender de una manera que tal vez no hubiese querido, pero puede sonar como un consejo muy simple, pero para mí, pastor, se lo digo con todo el corazón, para mí es sumamente importante y en todo este desarrollo ministerial que cabe decir, nuestro desarrollo de liderazgo nunca termina, o mejor dicho, termina cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a su presencia, pero mientras tanto, en todo lo que es nuestro desarrollo, creo que nunca deberíamos olvidar, pastor, valga la redundancia, de desarrollar una cultura de humildad. Podemos nosotros luchar por desarrollar la parte teológica, la parte personal en otras áreas, pero no olvidar que debemos nosotros desarrollar una cultura de humildad en nosotros. ¿Y por qué lo digo? Si nosotros estamos viendo, en este desarrollo, estamos viendo a otros ministros, por ejemplo, si nosotros estamos viendo a otros ministros pensando que podríamos nosotros hacerlo mejor que ellos, o pensando, no, esos errores no los vamos a hacer nosotros. Si así estamos mirando a otros ministros, eso no son signos de humildad. Incluso cuando estamos mirando a otros grandes pastores y a veces nos desanimamos porque tal vez pensamos, no voy a lograr ser como él, jamás podría hacer lo que hizo él. Eso tampoco es un signo de humildad. Entonces, creo que la base, pastor, es desarrollar esa cultura de humildad y darnos cuenta que cada uno de nosotros, y eso es lo que yo he aprendido, cada uno de nosotros somos un instrumento diferente dentro de esta gran orquesta, que se llama Pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos un instrumento diferente. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque cada uno de nosotros va a sacar un sonido diferente al sonido del otro. Cada uno de nosotros va a sacar el sonido por el cual fue diseñado por Dios. Yo no puedo pretender sacar el sonido del otro hermano. Yo no puedo pretender sacar el sonido de ese pastor. No, cada uno de nosotros fuimos diseñados para sacar un sonido diferente. Entonces, la clave, creo, pastor, y que a mí me ha dado mucha paz y paz interior es disfrutar lo que soy, pastor. Disfrutar lo que soy, disfrutar lo que Dios me dio, no querer compararme con otro pastor. Mi peor error, y yo creo que lo aprendí de eso, mi peor error fue cuando comencé a pastorear, si usted me deja ser honesto, lo voy a decir, mi primer error cuando comencé a pastorear Cornerstone fue querer ser similar al pastor que había antes. Y eso me costó caro. Y ahí pude darme cuenta que yo debo disfrutar lo que soy, debo disfrutar el sonido que Dios me permitió tocar en esta orquesta, disfrutar lo que Dios me dio. Entonces, nuevamente, la humildad es algo primordial que debemos desarrollar, ser personas que luchan por desarrollar esta cultura de humildad. Al fin y al cabo, pastor,
la humildad, cuando aprendemos a ser humildes, nos va a ayudar a callar cuando tenemos que callar, y esa humildad nos va a hacer hablar cuando tenemos que hablar. Pero tenemos que crear, desarrollar esa cultura de humildad. Y con todo el corazón se lo digo, yo creo que la iglesia va a prosperar, la iglesia va a seguir avanzando cuando en las iglesias locales se levanten más líderes humildes. En la posición donde haya más líderes humildes es cuando la iglesia más va a avanzar. Eso fue el carácter del Señor. La humildad fue un área central en el ministerio de Jesús. Y creo que eso es lo que yo podría darles como consejo, que ha sido algo que me ha dado mucha paz. Excelente, wow, palabras proféticas. Y qué lindo que aprendiste esa lección, porque nadie quiere una copia de otra persona. Queremos el original, queremos el original. Y qué lindo, porque la humildad va mano en mano con la autenticidad. O sea, ser auténtico, ser genuino. Daniel, ese no es un consejo sencillo, ese es un consejo profundo, porque en realidad si vemos el error del ángel caído principal, fue el orgullo, quiso ser igual a Dios. Y si queremos nosotros imitar a otros en la fe, especial como Pablo dice, imítame a mí como imito a Cristo, queremos imitar la fe, pero no podemos imitarlos como imitadores, ¿verdad? Y hacernos parecer como otras personas. Qué lindo, alumnos que están escuchando en el ITEC, qué bonito el testimonio que el pastor Daniel ha compartido con nosotros en este día. Espero de que hayan podido recibir esas palabras del Señor. Yo sé, Dios ha hablado, yo aquí por el tiempo no resumo todo lo que he escuchado, pero he escuchado muchísimos principios bíblicos importantes del liderazgo. Y creo que estamos viendo en la vida del pastor Daniel un ejemplo a seguir. Y como dijo, el proceso de desarrollo de líderes no es como que lo desarrollas y al final del instituto ya está formado, listo. No, no es así, es toda la vida. Nos continuamos formando y eso es el proceso hasta que Cristo nos lleve a la gloria, ¿verdad? Así. Pero bueno, qué lindo este tiempo que hemos podido pasar juntos, ha sido de gran provecho. Y Daniel, me encantaría poder permitir que bendigas a los alumnos al concluir. Si quieres hacer una oración sobre ellos, me encantaría. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Señor, estamos en tu presencia y te damos las gracias por el tiempo que pudimos compartir con estos jóvenes. Y Señor, no solamente te queremos dar gracias, sino que queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que desarrolles tú en estos jóvenes un corazón que te ame, un corazón que ame las almas, pero también un corazón, Señor, humilde, un corazón sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, cada uno de ellos de manera muy personal va a tener tratos diferentes contigo, va a tener situaciones diferentes que van a ayudar a su formación, va a ayudar a su carácter. Señor, te pido que en cada una de esas circunstancias, en cada uno de esas cosas, Señor, que ellos van a vivir, tu Espíritu Santo siempre esté, Señor, de la mano de ellos. Sabemos que es así, muchas veces queremos nosotros soltarlo, Señor, pero te pido, Señor, que no lo sueltes. Te pido, Señor, que ahí estés tomándolo fuertemente de la mano, porque muchas veces, Señor, cuando estamos en este desarrollo, a veces queremos renunciar, a veces queremos dejarlo todo, a veces queremos retroceder. Señor, te pido en el nombre de Jesús que hagas de estos jóvenes hombres valientes, hombres, Señor, que permanezcan, hombres, Señor, que tengan paciencia, hombres, Señor, que sean hombres tuyos, hombres de Dios. Señor, que donde ellos digan sí, sea su sí, sí, donde ellos digan no, sea no. Te pido, Señor, que les bendigas en cada área de sus vidas, que bendiga sus familias, que bendiga, Señor, desde ya su ministerio, que bendiga, Señor, todo lo que ellos vayan a hacer. Te pido, Padre, una cobertura, Señor, especial sobre cada uno de los profesores, Señor. Gracias por la oportunidad que podemos tener, Padre, de poder compartir. Y, Señor, nuevamente, y como lo dijimos hace unos segundos, Señor, te pido, Señor, que cada uno de estos jóvenes siempre esté contento, siempre esté lleno de gozo,
de, Señor, tocar, de que de él salga el sonido que tú lo has diseñado. Cada uno de ellos es un instrumento diferente. Señor, que cada sonido que salga de ellos sea para tu gloria y ellos lo hagan con gozo, con placer, lo hagan con amor. Señor, gracias te doy por la iglesia de Paraguay. Gracias, Señor, por cada uno de estos muchachos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Amén. Gracias, Pastor Daniel. Y damas y caballeros, es todo lo que tenemos por el día de hoy, que sí será hasta la próxima.